Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 10 de septiembre de 2012 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación los dejamos con nuestros titulares. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública en la Universidad Federico Villarreal. En el programa Tus Derechos se abordó la sentencia del Tribunal Constitucional que niega beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo. Debates, análisis y mesas de trabajo caracterizaron las primeras jornadas internacionales de docentes de Derecho Constitucional. La Universidad Nacional Federico Villarreal fue escenario de la audiencia pública de pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, donde quedaron al voto 17 procesos constitucionales. Audiencia pública del pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 28 de agosto del 2012. Presentación de Acelor en un proceso de habeas data presentado por un particular, el señor Carlos Alberto Fonseca, que en este momento no ha asistido, y venimos a solicitar que la demanda sea rechazada por infundada, porque es manifiestamente infundada. Esta es una demanda presentada por el accionista mayoritario Clarion contra el accionista minoritario Talingo, pero ha sido citada la sociedad y concurro y he concurrido en todo este proceso invocando, en la línea de lo que ha planteado el doctor Uriola, el interés de la sociedad y más que esto, como también acertadamente se indica, la defensa, concepto al que voy a volver, la continuidad de la empresa. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal agradecieron y felicitaron al Tribunal Constitucional por la iniciativa de realizar sesiones en las universidades. Para la universidad, para el nivel académico, para la docencia universitaria, esta labor que hace el Tribunal Constitucional es positivo, eficiente y es admirable, porque esta es una forma de la divulgación del derecho y la aplicación del respeto a la Constitución política del Estado. Nosotros como alumnos pudimos ver desde otra perspectiva cómo se lleva a cabo, una audiencia, cómo cada parte argumenta, y de una u otra manera nos va a servir para nuestra vida profesional. Me ha parecido importante la participación de los magistrados por su gran experiencia que han tenido y más que todo los alumnos que han captado una buena información, ya que nos va a servir como vía de acceso a nuestra experiencia misma en la vida profesional. Gracias. Esto nos sirve dentro de nuestro desarrollo profesional, pues es la labor que de aquí a unos años vamos a ejercer como futuros abogados. Agradecer por la aceptación de los miembros del Tribunal Constitucional para poder aquí venir a la universidad y así tener mayor imagen, mayor conciencia de lo que vamos a hacer más adelante. Gracias. Los condenados por terrorismo no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios, así lo ratificó el Tribunal Constitucional y este fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos, que tuvo como primer invitado al congresista Mauricio Mulder. Yo creo que la experiencia histórica de nuestro país en la que se determinó que un grupo alzado en armas decidió declararle la guerra sangrienta al resto del país y ocasionar un derramamiento de sangre de 30.000 personas, tiene que ser respondida por la democracia y por el sistema democrático y además el sistema vigente de derechos humanos con medidas drásticas y duras, que no significan violaciones de derechos humanos, ni significa renuncia a la capacidad de resocialización que tiene una pena, pero sí significa también el castigo y la defensa del sistema democrático. Y creo que eso pone las cosas en un punto importante del debate porque habían personas que se oponían a ello aduciendo que iba contra determinados principios de derechos humanos y esto quedó claro que no es así. No se puede destruir la democracia haciéndose valer de los valores democráticos. Es decir, el aprovechamiento de la libertad de asociación no puede llevar a que esa libertad se ejerza contra la libertad de los demás de hacerlo pacíficamente.
la libertad de poder transitar por el territorio nacional no puede hacerse en contra de quienes lo hacen también en forma pacífica y con el ánimo de juntar personas con armas para que puedan asaltar el poder y violentar el derecho de los demás. Entonces yo creo que en eso sí hay un patrón universal y no creo que haya personas que sostengan el punto de vista contrario, salvo que lo que quieran es justamente avalar ese tipo de proyectos. Y lo que hay que hacer, además de leer la experiencia, digamos, del derecho comparado, leer mucho la historia también. O sea, no es un tema solamente jurídico, es un tema histórico. Y creo que político, ¿no? Político histórico, porque tiene que leer los jóvenes lo que realmente sucedió. Fueron decisiones de un grupo de personas que autónomamente decidieron entrar a la guerra y asesinar personas para conquistar el poder. Tú te pones a pensar, en un mundo como el nuestro, asesinar a 30.000 personas solo para tener el poder, o sea, parece una cosa absolutamente de locos, ¿no? Porque ahora el poder está tan repartido universalmente vía internet y que el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de decisión se van abriendo cada vez más, parece una cosa realmente fuera de este mundo, y sin embargo sí se hizo, ¿no? El segundo invitado fue el procurador Julio Galindo, quien dio sus puntos de vista sobre el tema. Debemos estar contentos y felicitar por el desarrollo técnico que ha llevado a cabo el tribunal sobre ese tema, ¿no? Bueno, los problemas esencialmente nacen desde la creación de la 927. La 927 no exigía el pago 100% de la reparación civil. Entonces propuso mi Procuraduría que se modificara eso y mediante 985 logramos que se introduzca el previo pago del 100% de la reparación civil. Hecho que no se pudo producir en razón de la discordia que había con los integrantes del Poder Judicial, quienes consideraban que no hay prisión por deuda, lo cual obviamente fue pésimamente mal interpretada. Hecho que motivó definitivamente de que había un conflicto entre las posiciones en el Poder Judicial y hubieron, digamos, aciertos y desaciertos en la gente del Poder Judicial, porque eran, digamos, decisiones discrepantes. Con relación al beneficio para condenados por terrorismo ya no existe ahorita, porque la 927 que generaba este beneficio ha sido derogado, como sabemos, mediante la ley 29.423 con fecha 12 de octubre del 2009. A partir de esa fecha ya no se otorga este beneficio. Durante los 3 días que duraron las primeras jornadas internacionales de docentes de Derecho Constitucional, se realizaron ponencias, mesas de trabajo y debates. Durante el tercer día se realizó la ponencia del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Diego García Sayán. Vamos entonces a darle un aplauso y a recibirlo calurosamente al doctor Diego García Sayán, de la Corte Interamericana. Es difícil tratar este tema en una perspectiva abstracta para mí, por la perspectiva que personalmente he tenido a lo largo de la vida en buscar el desarrollo de la materia de los derechos humanos como forma de mejorar las condiciones concretas de gente en distintos lugares del mundo y de la región andina en particular. Y en segundo lugar, es muy difícil hacer una reflexión de tipo académica y general sin tomar como un referente concreto el papel de los países de América Latina en la creación de lo que yo considero es un nuevo espacio de cultura jurídica que hoy día se está gestando ya con muchos resultados concretos, ¿no? Con todas las dificultades y limitaciones que hoy encuentran nuestras sociedades en cuanto a desigualdades, a la supervivencia de sectores importantes de la población en pobreza y extrema pobreza, a los retos que plantea la violencia o el crimen organizado en mayor o menor medida a todos nuestros países. Es un hecho que en América Latina hoy prevalece la democracia electoral, los gobiernos no surgen de los golpes de Estado, la libertad de expresión con amenazas y dificultades como es normal en todo el mundo, está hoy día rigiendo en casi todos o en todos nuestros países.
hay nuevos derechos que emergen dentro de la democracia representativa, en donde la sociedad se siente y ejerce derechos de participación, como por ejemplo el acceso a la información pública, de forma que hoy día el mapa de América Latina es muy distinto, felizmente, del que había hace 20 años, ¿no? Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, anunció la creación de la Red Nacional de Docentes de Derecho Constitucional. De acuerdo al programa, como todos ustedes ya saben, en este momento es el de la presentación de la red. Esta red de profesores de Derecho Constitucional nos pertenece a todos. Ha sido una iniciativa, consideramos feliz, nos congratulamos por ello, del Tribunal Constitucional, y contó con el apoyo desde el inicio de Nelson Chak, del Banco Mundial, y de la Academia de la Magistratura, que nos ha permitido convocarlos a todos ustedes en estos días. Nosotros estamos sumamente alegres, felices de que esto se haya podido concretar, pero el evento en sí solo se justifica, además, porque esta red tenga una vida propia, tenga una dinámica que contribuya a la enseñanza y a la calidad de la formación que nosotros podamos brindar a cada uno de los estudiantes de Derecho Constitucional. Por tanto, partimos de la base de una pretensión sumamente modesta, de poder llevar un boletín institucional, un boletín electrónico elaborado bajo la dirección de un consejo directivo a todos aquellos profesores que se unan a esta red. Desde ya, ustedes ya pertenecen a la red, ya se les ha enviado a través de la página que pueden observar un correo electrónico a la dirección de correo electrónico que ustedes han brindado a la organización del evento. Por tanto, ya hemos empezado a establecer este contacto. El titular del Tribunal Constitucional recibió una distinción de parte de la Municipalidad Distrital de San Borja. A continuación, veamos las imágenes. A continuación, se procederá con la ceremonia de condecoración al presidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Ernesto Julio Álvarez Miranda, con la condecoración San Francisco de Borja en el máximo grado, Orden de San Borja, de conformidad con el acuerdo de Consejo número 047-2012-MSD-11 de fecha 19 de julio de 2012. Nuestro orgullo de sanborginos por tener a un distinguido vecino como usted en la presidencia y la altísima responsabilidad del presidente del Tribunal Constitucional nos hace repetir con enorme satisfacción: San Borja es nuestro orgullo y usted hace que ese orgullo sea cada vez más grande. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal Constitucional, por permitirnos entregarle esta condecoración. Muchas gracias nuevamente por su visita. Estamos totalmente satisfechos de haberlo acogido aquí en esta casa de la que circunstancialmente nosotros somos sus guardianes. Gracias, señor. Gracias a todos. Me uno a las palabras de nuestro alcalde, Marco Álvarez, en el sentido de que nuestra labor es similar. Si el artículo primero de la Constitución señala de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, no es por gusto. Precisamente a lo largo de toda la Constitución está delineado ese principio. Todo debe interpretarse a favor del concepto de persona humana. ¿Y qué mejor que trabajar por la persona humana que trabajar por el bien de la comunidad? Y yo creo que San Borja encarna, como quizás ningún otro distrito en Lima, esos objetivos, esos instrumentos, esas habilidades que debemos nosotros legar a nuestros hijos. Trabajar cada día, no como si fuese el último, sino trabajar cada día como que nos van a recordar los que nos van a seguir por ese trabajo, por ese esfuerzo final, ese esfuerzo cotidiano. Muchas gracias a todos ustedes.
El doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú, realizó una entrevista a la doctora María de los Ángeles Ahumada, letrada del Tribunal Constitucional Español. ¿Cómo están, amigos? Estamos con la doctora María de los Ángeles Ahumada. Ella es profesora de Derecho Constitucional y asesora o letrada del Tribunal Constitucional Español. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes. Doctora, en el Perú tenemos, de hecho, como uno de los grandes problemas de la justicia constitucional, el tema del número de amparos que se suelen promover. Creemos que esto no es un problema nuestro exclusivamente, es un problema en general de todos los modelos de justicia constitucional que tienen procesos de tutela de derechos fundamentales. ¿Cómo es la situación en España y qué se ha hecho con el propósito de limitar el acceso a esta justicia constitucional de las libertades? Efectivamente, es una de las cuestiones que ponen de manifiesto el problema de tener demasiado éxito con una de las áreas de actuación de la justicia constitucional. Como saben muy bien, la justicia constitucional no tenía como signo característico el sistema de protección de tutela de particulares de los derechos constitucionales. O sea que el amparo no es un signo característico de la justicia constitucional. Solo algunos tribunales en Europa adoptaron este tipo de procedimiento. En España, desde el primer momento, se incluyó dentro de lo que eran las tareas propias de la justicia constitucional la de la resolución de los amparos, las quejas de particulares, de individuos que reivindicaban sus derechos constitucionales ante el Tribunal Constitucional. Es verdad que en el primer momento, en los años 80, cuando el Tribunal Constitucional todavía era un tribunal, digamos, desconocido, nuevo y relativamente extraño, los amparos fueron relativamente pocos. Pero fue solamente una cuestión de tiempo que el éxito de esta posibilidad de reivindicación de los derechos constitucionales ante esta última instancia pues realmente cobrara cuerpo. Y el éxito se ha convertido precisamente en el drama y en el problema de la jurisdicción constitucional. Nuestro tribunal, a partir realmente del año 85-86, comienza a sentir como verdadero riesgo y problema precisamente la llegada de recursos de amparo, precisamente porque los abogados, vamos a decirlo así, no filtran, no discriminan. O sea que el amparo es excesivamente popular, excesivamente fácil, porque es un recurso gratuito, es un recurso sin coste y es un recurso también muy poco formalista. O sea que a falta de un ejercicio responsable de la legitimación para recurrir en amparo, era demasiado fácil llegar al Tribunal Constitucional. Esto dio lugar a una verdadera avalancha de recursos de amparo que se convierte en un verdadero problema para el Tribunal a partir de los años, ya digo, final de los años 80. El Tribunal había empezado a funcionar a principios en el 1980, ¿no? Después de la entrada en vigor de la Constitución, que recuerdo que es de 1978. Las primeras reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional precisamente se dirigen a intentar racionalizar el acceso al amparo, a la jurisdicción del tribunal en amparo. La primera reforma es del año 88. Lo que se intentó fue encontrar una forma más expeditiva de resolver sobre las demandas de amparo, aquellas que resultaban más triviales o más frívolas, pero nunca hubo una respuesta verdaderamente satisfactoria. Y a propósito de lo que me pregunta, efectivamente ha sido en la última reforma importante de la Ley del Tribunal en 2007 que se ha intentado una nueva manera de abordar la cuestión de las demandas de particulares en amparo. En la actualidad, después de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, para que el tribunal conozca de una demanda en amparo es preciso que el demandante demuestre la especial trascendencia constitucional de su demanda. Por lo tanto, no es ya únicamente una cuestión de que haya una verosimilitud de la posible vulneración de un derecho fundamental, un derecho constitucional, sino que además esa vulneración de un derecho constitucional se plantee en unos términos que exigen, que demandan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En otro caso se entiende que son los tribunales ordinarios los que pueden dar respuesta adecuada a esa
demanda de defensa del derecho constitucional, que es algo que en realidad hace ver que una visión madura de lo que es la defensa de los derechos fundamentales de acuerdo con la Constitución, lo que plantea y lo que demanda y lo que requiere es la colaboración adecuada entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Constitucional. Una suerte de certiorari. Efectivamente, de parte del Tribunal Constitucional, pero quisiera enfatizar que esta reforma ha sido acompañada de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo que hace es reforzar la posibilidad, las vías que permiten el pronunciamiento de los jueces ordinarios siempre que el particular considera que ha podido haber una vulneración de sus derechos fundamentales. Hay una reforma del llamado incidente de nulidad de actuaciones, de tal manera que siempre es posible instar la revisión de la decisión judicial recaída si el particular considera que hay o que ha podido haber una lesión del derecho constitucional. De esta manera lo que se hace es reforzar esa calidad o característica de subsidiariedad del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cuéntenos. Ya ha funcionado, ¿eh? Si he de decir, en cuanto al resultado inmediato, por supuesto que está resultando en un filtro muy importante de las demandas de las demandas y sobre todo del acceso a la jurisdicción en amparo del Tribunal Constitucional. ¿El Tribunal Constitucional motiva cuando rechaza, por ejemplo, un amparo interpuesto bajo el argumento de que no existe la especial trascendencia constitucional? Motiva, pero de una forma tasada, de acuerdo con estos requisitos sobre admisión. No es una motivación como resulta en un auto, no es una motivación razonada en cuanto a una ponderación de circunstancias, sino que el tribunal alude al motivo por el cual no procede la admisión del amparo. Luego, el filtro se produce en el trámite de admisión, no entra en el fondo. Lo único que dice es la razón por la cual el tribunal no considera que debe entrar a ver en el fondo esa demanda de amparo. Es una resolución sobre admisión y lo que hace es indicar cuál es el motivo que ha provocado la inadmisión. ¿Y cuáles son esos motivos? Básicamente, en este momento el motivo central es que o bien dejando los motivos formales típicos, pues que ha habido una extemporaneidad y el amparo no se ha planteado en el tiempo en el que verdaderamente se había podido llevar al Tribunal Constitucional. El motivo esencial o principal es que no se ha argumentado de forma suficiente la especial trascendencia constitucional del asunto, de la demanda que se lleva ante el Tribunal Constitucional. Tradicionalmente, por supuesto, un requisito liminar es que se trate de una eventual vulneración de un derecho que es protegido por amparo y que se han agotado los recursos que eran actuables en la vía ordinaria. Pero además ahora lo que se ha añadido es este requisito de demostrar la especial trascendencia constitucional. El amparo ha pasado, por tanto, de un recurso del ciudadano a hacer o a propiciar una objetivización. ¿Y cuánto dura actualmente entre que se interpone el amparo y se resuelve cuando existe un caso de trascendencia constitucional? Estamos ahora en la fase en la que estamos probando la nueva ley, pero lo que se intenta precisamente es que ese tiempo sea el más breve posible. De hecho, uno de los problemas que teníamos con la vigencia de la norma anterior, que era relativamente generosa en cuanto a la admisibilidad de los amparos, es que esto daba lugar a que hubiera un trámite de admisión que era relativamente largo en el tiempo e incluso después de la admisión de la demanda de amparo todavía se demoraba bastante el tribunal en resolver sobre el fondo del asunto. Ahora mismo no hay una gran tardanza, o sea que verdaderamente en el año, en el término judicial, se puede resolver sobre la demanda de amparo. En ese sentido es una muy buena noticia y vuelve a surtir al amparo de la función que tenía de remedio sumario y preferente
de defensa de derechos constitucionales. Claro que sí, porque precisamente en la tardanza venían los problemas y los tribunales encargados de proteger derechos finalmente terminaban siendo, por lo menos en relación al derecho a no sufrir un proceso que dure indebidamente, se prorrogue extensivamente, terminaba siendo el principal vulnerado. Bueno, muchas gracias, estimada doctora, bienvenida al Perú. La doctora Ahumada se encuentra participando en la primera jornada internacional de profesores de Derecho Constitucional. Nuevamente bienvenida y muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.